Hay un número que necesitas tener en mente desde el primer segundo de este video. En todo el mes de marzo de 2025, solo 77 barcos cruzaron el estrecho de Hormuz. Solo 77. En el mismo periodo del año anterior, fueron 1.299. Eso significa que el estrecho más importante del mundo está funcionando a menos del 7% de su capacidad normal. Y ese número tiene un nombre. Es el precio que el mundo está pagando por cada día que Irán mantiene el control de ese paso de agua. 7%. Imagina que tu ciudad tiene una autopista de 10 carriles por donde transitan miles de vehículos cada día, y de repente solo uno de cada 15 carros puede pasar. Eso es lo que le está pasando al suministro de petróleo global ahora mismo. Y vamos a volver a ese número al final de este video, porque cuando lo veas con todo el contexto que vamos a construir aquí, va a significar algo completamente diferente a lo que significa ahora. Porque lo que acaba de suceder el 14 de marzo de 2025 no es solo el envío de más barcos de guerra hacia el Medio Oriente. Eso ya lo hemos visto antes. Portaaviones, destructores, cruceros de misiles. Lo que está pasando ahora es algo que el régimen iraní no tenía en su cálculo estratégico. Algo que cambia por completo la lógica de este conflicto. EEUU acaba de enviar marines al estrecho de Hormuz. No aviadores, no técnicos de misiles, no equipos de ciberseguridad. Marines, soldados de tierra, entrenados específicamente para desembarcar en territorio enemigo, tomar posiciones y mantenerlas. Y eso, para el régimen de Teherán, es exactamente la peor pesadilla que podían imaginar. La pregunta que este video va a responder es esta. Irán perdió sus misiles de largo alcance, perdió su fuerza aérea, perdió su defensa antiaérea, pero todavía controlaba el estrecho de Hormuz con lanchas baratas y drones de bajo costo. ¿Qué pasa cuando EEUU envía algo capaz de quitarle ese último as de la manga? ¿Y qué significa eso para el precio del petróleo, para el costo de los alimentos, para la economía global y para el futuro del régimen que gobierna Irán desde 1979? Para entender la respuesta, primero necesitas entender por qué ese estrecho vale lo que vale y por qué Irán apostó todo a esa carta. El estrecho de Hormuz es una franja de agua de apenas 50 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Está ubicado entre la costa sur de Irán y la costa norte de Omán. En términos geográficos parece insignificante, pero en términos económicos es uno de los lugares más importantes del planeta. Es la garganta por donde pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. 20 millones de barriles cada día. Eso incluye casi toda la producción de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Qatar y de Irak, que se exporta por vía marítima. Si cierras esa garganta no afectas solo a los países del Golfo. Afectas el precio del combustible en Brasil, en Alemania, en México, en España, en cualquier país que dependa de importaciones de petróleo o de productos derivados del petróleo. Afectas el costo del transporte de alimentos, porque los camiones y los barcos que mueven comida por el mundo funcionan con diésel y gasolina. Afectas los mercados financieros globales porque el precio del petróleo es el termómetro de la economía internacional. Y todo eso lo puedes hacer sin necesitar ni un solo misil de largo alcance. Solo necesitas controlar esas 50 millas de agua. Esa es la ecuación que Irán entendió perfectamente. Y esa comprensión fue construida sobre décadas de preparación estratégica. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como IRGC por sus siglas en inglés, lleva años desarrollando lo que los analistas de defensa llaman una estrategia de negación de acceso en el Golfo Pérsico. La idea central es simple. No necesitas tener la flota más grande ni los misiles más sofisticados para controlar un espacio marítimo. Necesitas ser capaz de hacer que operar en ese espacio sea demasiado costoso, demasiado peligroso, demasiado impredecible para tu enemigo. Lanchas rápidas que viajan a 80 kilómetros por hora y pueden lanzar torpedos o misiles a corta distancia. Drones baratos que cuestan $1,000 la unidad y pueden ser enviados en oleadas de 20 o 30 al mismo tiempo. Minas marinas dispersadas por el estrecho durante la noche. Posiciones de lanzamiento escondidas en las más de 30 islas que Irán controla en el Golfo Pérsico.
Todo eso combinado crea un entorno donde incluso la flota más poderosa del mundo tiene que ir con extremo cuidado. Y ese entorno fue exactamente el que el régimen iraní activó después de que los ataques aéreos de EEE.U destruyeron su infraestructura militar en tierra, porque los golpes que el régimen recibió en las semanas previas fueron devastadores. La operación Epic Fury desmontó sistemáticamente la capacidad militar convencional de Irán, bases aéreas, sistemas de defensa antiaérea, instalaciones de producción y almacenamiento de misiles, centros de comando y control, instalaciones nucleares subterráneas. Lo que quedó en pie dentro del territorio iraní era una fracción de lo que existía antes. El régimen perdió su capacidad de proyectar fuerza a distancia, perdió la habilidad de amenazar a Israel con ataques de misiles balísticos, perdió la capacidad de defender su propio espacio aéreo de forma efectiva. En términos de poder militar convencional, el régimen quedó gravemente debilitado. Pero en el estrecho de Hormuz, el panorama era diferente. Ahí, el IRGC mantenía algo que los bombarderos de largo alcance y los misiles de crucero no pueden silenciar fácilmente. Lanzar un misil de precisión contra una lancha rápida que navega en un estrecho lleno de islas es técnicamente muy difícil. Los radares y sistemas de guiado diseñados para destruir infraestructura en tierra no están optimizados para rastrear objetivos pequeños y veloces sobre el agua en un espacio geográfico complejo. Y aunque pudieras hacerlo, construir una lancha rápida cuesta una fracción de lo que cuesta el misil que la destruiría. Irán puede perder 20 lanchas y reemplazarlas en semanas. EEUU no puede reemplazar un misil de crucero en el mismo plazo. La matemática del desgaste no favorece a quien tiene las armas más sofisticadas. Favorece a quien tiene las armas más baratas y en mayor cantidad. Esa fue la apuesta del régimen. Y por semanas funcionó. Para el 12 de marzo, el IRGC ya había atacado al menos 16 barcos comerciales en el estrecho. 8 personas muertas, una desaparecida. Daños en decenas de embarcaciones. CBS News reportó el 15 de marzo que Irán estaba convirtiendo intencionalmente el estrecho en un punto de estrangulamiento, elevando los precios del petróleo de forma sostenida y creando un costo económico global que ningún ataque aéreo contra infraestructura iraní podría compensar directamente. Porque el mensaje de Teherán era claro, aunque nunca lo dijeron en voz alta. Si nos hacen daño, hacemos daño a la economía global. Y cuando la economía global sufre, los gobiernos que dependen de esa economía empiezan a presionar a Washington para que frene el conflicto. Era una estrategia de desgaste económico puro, no de victoria militar. El régimen sabía que no podía ganar una confrontación convencional con EEP, pero sí podía hacerla tan cara, tan prolongada, tan impopular, que alguien en Washington o en Bruselas o en Beijing levantara el teléfono y dijera: «Basta, negociemos». Esa era la apuesta, y el estrecho de Hormuz era la ficha con la que estaban apostando. Si te interesa entender lo que realmente mueve los conflictos del mundo, más allá de los titulares de los noticieros, ya puedes dejar tu like en el video. Eso me ayuda a seguir trayendo este tipo de análisis en profundidad. Y es exactamente aquí donde el cálculo cambia de forma radical. El 14 de marzo, múltiples medios, incluyendo BBC, The War Zone y The New York Times, reportaron que EU estaba enviando algo diferente hacia el Medio Oriente. No más portaaviones, no más destructores lanzamisiles. Lo que se dirige ahora al estrecho de Hormuz es el USS Trípoli, un buque de asalto anfibio que lidera lo que se llama un Amphibious Ready Group, en español, un grupo de ataque anfibio. Y embarcada en ese grupo va la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, con aproximadamente 2.500 soldados de élite a bordo. El movimiento fue autorizado directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en persona. No fue una decisión operativa de un comandante de campo. No fue una medida automática de los protocolos militares existentes. Fue una decisión política y estratégica tomada al más alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y cuando algo así requiere aprobación personal del secretario de Defensa, estás ante una decisión que eleva el nivel del conflicto a una categoría cualitativamente diferente. Pero para entender por qué esto cambia todo,
necesitas entender qué es exactamente lo que se acaba de poner en marcha. Una unidad expedicionaria de marines, o MEU por sus siglas en inglés, no es simplemente más soldados en un barco. Es lo que el ejército americano llama su Fuerza 911, la unidad que llaman cuando hay un problema urgente que resolver, cuando el tiempo es crítico, cuando las opciones convencionales no están disponibles. El New York Times las describió exactamente con esas palabras. Son fuerzas de respuesta rápida y autosuficientes, diseñadas para entrar en una situación de crisis, operar sin apoyo externo durante días o semanas y resolver problemas que otras fuerzas no pueden resolver. En términos estructurales, una MEU tiene 4 componentes que funcionan como un organismo militar integrado. El elemento de comando sirve como cuartel general y coordina todas las operaciones. El elemento de combate terrestre incluye un batallón de infantería de marines, artillería, equipos de reconocimiento, ingenieros de combate y vehículos anfibios diseñados específicamente para desembarcar en territorio enemigo desde el mar. El elemento de aviación de combate aporta helicópteros de transporte, helicópteros de ataque, cazas y equipos de defensa aérea. Y el elemento logístico garantiza que la fuerza pueda sostenerse operativamente sin depender de bases externas. Y el USS Trípoli, específicamente, tiene una capacidad adicional que lo convierte en un multiplicador de poder estratégico extraordinario. El buque puede ser configurado como lo que la industria de defensa llama un Lightning Carrier, un portaaviones ligero capaz de operar el caza F-35B, la versión de despegue corto y aterrizaje vertical del avión de combate más avanzado del mundo actualmente en servicio. Eso significa que EPU no necesita un portaaviones convencional dentro del estrecho para tener F-35 volando sobre él. El USS Trípoli puede lanzarlos directamente desde el teatro de operaciones. Combinado con los helicópteros de ataque, los marines de desembarco y las capacidades de operaciones especiales que lleva a bordo, tienes una plataforma de poder proyección que puede ejecutar simultáneamente operaciones en el aire, en el agua y en tierra. Pero existe un detalle en los movimientos previos al anuncio que los analistas de defensa encontraron especialmente revelador. El USS Trípoli salió de su base habitual en White Beach, en Okinawa, Japón, el 12 de marzo. Imágenes de satélite rastreadas por analistas de inteligencia de fuente abierta muestran que el barco viaja a máxima velocidad, con una estela lo suficientemente grande como para indicar que está operando al límite de su capacidad propulsora. Fue avistado atravesando el canal de Bashi, el paso de agua entre Taiwán y Filipinas, el mismo día 12. A esa velocidad llegará al Medio Oriente en 1 o 2 semanas. Pero lo más revelador no es la velocidad del viaje. Es lo que ocurrió el día anterior a que se diera a conocer el movimiento públicamente. El 13 de marzo, el Comando Indo-Pacífico de EE.UU publicó imágenes de marineros del USS Trípoli realizando ejercicios de fuego real. El Pentágono lo presentó como un ejercicio de rutina. Pero cuando pones en línea la secuencia de hechos, el ejercicio de fuego el 12, el zarpe el mismo día, la noticia pública el 14, la historia empieza a contar sola. En el mundo militar, los ejercicios de fuego real que preceden inmediatamente a un despliegue de combate no suelen ser de rutina. Y hay algo más que los analistas están señalando con preocupación desde Teherán. Ian Ellis, analista militar con seguimiento significativo en la plataforma X, señaló que el USS Trípoli no va solo y puede no ir solo por mucho tiempo. EUU tiene disponibles en la región del Pacífico al menos 3 grupos de ataque anfibio adicionales que podrían ser llamados al teatro de operaciones en cualquier momento. El Iwo Jima, el Boxer y el Kearsarge. También hay una Task Force, la Ashland, actualmente basada en Tailandia y en posición de ser redirigida. Y hay un cuarto elemento que los analistas señalaron semanas antes del anuncio del USS Trípoli, el USS Arlington, otro buque anfibio, que fue reportado el 1 de marzo realizando operaciones de carga repetidas en el puerto de Norfolk, en la costa este de EEUU, rodeado de botes de seguridad armados. Las imágenes de esas operaciones de carga, que incluyeron vehículos pesados y equipamiento que sugería preparativos para un entorno de combate litoral,
Fueron interpretadas por múltiples analistas como una simulación de las condiciones que el barco enfrentaría en el estrecho de Hormuz. Si esa lectura es correcta, Bombare puede estar preparándose para una operación mucho más grande de lo que el primer titular sugiere. Y es aquí donde la lógica de los números entra, y ella no favorece a quien parece estar ganando en este momento. Irán está usando lanchas rápidas y drones baratos para mantener bloqueado un paso de agua por donde fluye el 20% del petróleo mundial. Esa estrategia funcionó perfectamente contra portaaviones y bombarderos de largo alcance, por razones que ya explicamos. Pero el USS Trípoli y sus marines cambian esa ecuación en 3 dimensiones al mismo tiempo. En el aire, los F-35B que el USS Trípoli puede operar desde dentro del propio estrecho son una plataforma completamente diferente a los cazas que operan desde portaaviones alejados. Un F-35B puede rastrear y destruir lanchas rápidas en tiempo real con una precisión que los aviones de combate operando desde mayor distancia no pueden igualar. Su radar y sus sistemas de fusión de sensores fueron diseñados exactamente para este tipo de entorno operativo complejo. En el agua, los marines tienen vehículos anfibios y botes de asalto que pueden operar en el mismo espacio donde operan las lanchas del IRGC, no desde un portaaviones que tiene que mantenerse alejado del estrecho por su propio tamaño, desde adentro del espacio de batalla, a distancias donde la respuesta puede ser casi inmediata. En tierra, y aquí está el elemento que cambia todo el análisis estratégico, los marines tienen la capacidad de desembarcar en las islas iraníes del Golfo Pérsico, que sirven como bases logísticas para las lanchas y los drones del IRGC. No necesitan tomar control del territorio continental de Irán. Solo necesitan neutralizar los puntos de lanzamiento desde donde el IRGC está ejecutando su estrategia de bloqueo. Y para eso, los marines son exactamente la herramienta correcta. La pregunta que nadie quiere responder en voz alta en Teherán en este momento es esta. ¿Cuánto tiempo puede durar el control iraní del estrecho si EMU tiene la capacidad de desembarcar fuerzas directamente en las islas desde donde se lanzan las lanchas? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esto puede escalar hacia un conflicto terrestre abierto? ¿O el cálculo económico va a forzar una negociación antes de que los marines lleguen al estrecho? Escríbelo en los comentarios, quiero leer lo que estás pensando. Para entender el alcance completo de lo que está en juego, hay que mirar los escenarios que el Pentágono tiene sobre la mesa y escuchar lo que el secretario de Defensa dijo en público, porque hay algo en sus palabras que los analistas de defensa notaron de inmediato. El 13 de marzo, Pete Hegseth dijo en una conferencia de prensa algo que parece una observación obvia, pero que tiene una carga estratégica enorme. Dijo: «Lo único que impide el tránsito por Hormuz ahora mismo es Irán disparando contra los barcos. Está abierto al tránsito si Irán no hace eso». Y luego agregó que EEU no va a permitir que el estrecho permanezca en disputa. Esa palabra es la clave que los analistas señalaron. No dijo que iba a proteger el tránsito. Dijo que no iba a permitir que el estrecho siguiera siendo un espacio en disputa. En el lenguaje de la estrategia militar, esas son dos declaraciones completamente diferentes. Proteger el tránsito es una postura defensiva. Significa escoltar barcos, responder a ataques, estar presente como disuasor. No permitir que el estrecho esté en disputa es una postura ofensiva. Significa eliminar la capacidad del adversario de disputarlo. Y para hacer eso, necesitas poder proyectar fuerza sobre las posiciones desde donde el adversario ejecuta su estrategia. Necesitas, en otras palabras, exactamente lo que el USS Trípoli puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los escenarios concretos que los estrategas del Pentágono tienen sobre la mesa ahora mismo? El primero es el más conservador y el que genera menos fricción política. EE.UU usa el USS Trípoli como una plataforma de aviación adicional, desplegando F-35B sobre el estrecho, para crear una zona de control aéreo que dificulta o imposibilita el uso de drones por parte del IRGC. Los marines no desembarcan en ningún territorio. La presencia del grupo anfibio sirve como señal disuasoria y como capacidad de respuesta rápida para evacuaciones de tripulaciones de barcos atacados. Es el escenario que cambia menos la situación en tierra, pero que demuestra que EEU está escalando su presencia de forma significativa. Para el régimen iraní,
Incluso este escenario es costoso porque significa que la principal ventaja que tenían, la capacidad de usar drones con bajo costo y bajo riesgo, empieza a ser neutralizada desde el cielo. El segundo escenario es más agresivo y más probable según los analistas consultados por Bloomberg y The War Zone. EEUU usa la capacidad de desembarco anfibio para ejecutar ataques quirúrgicos contra las islas iraníes en el Golfo Pérsico, que sirven como bases de lanzamiento y reabastecimiento para las lanchas del IRGC. No sería una invasión del territorio continental de Irán. Sería una serie de operaciones militares limitadas contra posiciones específicas que están alimentando el bloqueo. El Comando Central de EUU ya confirmó que destruyó 16 embarcaciones de minado iraníes en operaciones previas. El siguiente paso lógico en esa secuencia es neutralizar los puntos de lanzamiento terrestres que esas embarcaciones usaban antes de ser destruidas. Irán tiene más de 30 islas en el Golfo Pérsico. No todas están habitadas ni equipadas militarmente. Pero varias, incluyendo Abu Musa y las islas Tumbs, que Irán ocupa de forma disputada desde los años 70, sirven como bases logísticas para la estrategia del IRGC en el estrecho. Tomar control de esas islas, o destruir de forma sostenida la infraestructura militar en ellas, eliminaría la plataforma operativa desde la que Irán está ejecutando su bloqueo. Sin las islas, las lanchas del IRGC tienen un radio de acción mucho más limitado. Sin ese radio de acción, el bloqueo se vuelve técnicamente mucho más difícil de sostener. Pero existe un tercer escenario que Bloomberg describió en su cobertura del 14 de marzo, y es el más transformador y el más arriesgado de los tres. EUU podría estar contemplando una combinación de operaciones de marines en las islas con operaciones encubiertas de inteligencia en el territorio continental, destinadas a conectar con la oposición política interna iraní y construir las condiciones para un cambio de régimen desde adentro. No sería una invasión convencional. Sería el modelo que EEUU usó en Afganistán en 2001, cuando la caída del régimen talibán empezó con fuerzas especiales que entraron primero, establecieron contacto con actores locales y crearon las condiciones para que una alianza de fuerzas internas y externas derrumbara al régimen en semanas. Bloomberg citó explícitamente la posibilidad de que pequeños equipos de marines y operativos de la CIA y el Mossad israelí fueran enviados a establecer contacto con la oposición política iraní y con elementos del ejército regular que podrían estar dispuestos a cambiar de bando si la presión externa alcanza cierto nivel. Las palabras del presidente Trump en el contexto de este escenario adquieren un peso diferente. Después de los ataques del 28 de febrero, Trump le habló directamente al pueblo iraní. Dijo: «Cuando terminemos, tomen su gobierno. Será suyo para tomarlo». El New York Times reportó esas palabras. Y aunque Trump luego moderó ese lenguaje reconociendo que es difícil pedirle a civiles que se levanten contra un régimen con fuerzas del IRGC en las calles, el mensaje estratégico siguió ahí. EEU se está posicionando no solo para ganar un conflicto militar, sino para crear las condiciones de un cambio político en Irán, y la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines podría ser la herramienta que hace esa ambición operativa. Y detrás de todo esto, hay un actor que está mirando en silencio desde Moscú y que tiene razones muy concretas para estar profundamente preocupado. Vladimir Putin no esperaba que esto pasara. Al menos no así, no en este plazo, no con este nivel de escalada sostenida de parte de Washington. Rusia había construido una arquitectura de influencia en el Medio Oriente usando a Irán como pieza central. La relación entre Moscú y Teherán no era una alianza de valores, sino una alianza de intereses. Irán necesitaba cobertura diplomática y acceso a tecnología militar que Rusia podía proveer. Rusia necesitaba un aliado en el Golfo que pudiera presionar las rutas energéticas que afectan a los precios globales del petróleo y el gas, precios de los cuales depende una proporción significativa del presupuesto del Estado ruso. Una Irán debilitada era un problema para esa arquitectura. Una Irán cuyo régimen colapse es una crisis estratégica de primer orden para el Kremlin. Porque si EEU logra reabrir el estrecho de Hormuz mediante operaciones militares y, en algún horizonte de tiempo, facilitar o apoyar un cambio de régimen en Teherán,
El mapa de poder en el Medio Oriente se redibuja de forma que Rusia no puede compensar fácilmente. Las rutas de petróleo del Golfo vuelven a fluir bajo condiciones que favorecen a Occidente. La presión sobre los precios energéticos que Moscú ha estado aprovechando para mantener sus propias exportaciones de gas y petróleo con precios altos se disuelve. Y la narrativa de que el orden global unipolar, liderado por está en declive, narrativa que Putin ha cultivado con cuidado durante años, recibe un golpe que sería muy difícil de manejar diplomáticamente. Irán era el eslabón que mantenía parte de esa cadena unida, y ahora ese eslabón está bajo una presión que nunca había enfrentado en la historia de la República Islámica, pero el impacto de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz no se limita a los tableros de poder entre grandes potencias. Hay una dimensión cotidiana de este conflicto que los noticieros tienden a dejar de lado porque requiere explicar cadenas de causalidad que son menos dramáticas que las imágenes de explosiones o de barcos militares navegando. Cada día que el estrecho permanece bloqueado al 7% de su capacidad, el mundo paga una prima de escasez que se traslada de forma directa al precio de la energía y de los alimentos. Las compañías de seguros marítimos, que son quienes establecen el costo real del riesgo en estas rutas, ya elevaron significativamente sus primas para cualquier embarcación que intente cruzar. Eso no es un costo abstracto. Eso es un porcentaje adicional en el precio de cada barril de petróleo que llega a los mercados internacionales. Y ese porcentaje aparece en el surtidor de gasolina, en el recibo del gas, en el precio del fertilizante que usan los agricultores, en el costo del transporte de alimentos del campo al supermercado. Hay flotas enteras de cargueros que decidieron redirigir sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza, el extremo sur de África, añadiendo entre 2 y 3 semanas de viaje y millones de dólares en costos operativos por viaje. Esos costos no se quedan en los balances de las navieras, se trasladan a los cargamentos, y los cargamentos terminan en los estantes de los supermercados con un precio diferente al que tenían 3 meses antes. Lo que pasa en esas 50 millas de agua llega a la vida diaria de personas en cualquier parte del mundo, aunque esas personas nunca hayan escuchado el nombre del estrecho de Hormuz en su vida. Esa es la razón por la que este conflicto no es solo una historia geopolítica o militar. Es una historia económica con consecuencias concretas para cualquier familia que compra combustible o alimentos. Y lo que está cambiando ahora mismo es que está moviendo piezas que sugieren que no está dispuesto a dejar que esa situación se prolongue por semanas o meses más. La llegada del USS Trípoli y de los 2.500 marines de la 31ª Unidad Expedicionaria marca el fin de la fase aérea de este conflicto y el comienzo de algo cualitativamente diferente. En la fase aérea, usó su ventaja tecnológica para destruir infraestructura desde distancia segura. Fue devastador para el régimen iraní en términos de capacidad militar convencional. Eliminó la amenaza de misiles balísticos de largo alcance. Destruyó la capacidad de la Fuerza Aérea iraní de defender su propio espacio aéreo. Pero dejó intacta la última palanca del régimen: el control asimétrico del estrecho desde abajo. Las lanchas, los drones, las islas, la estrategia de desgaste económico global. Esa fase termina cuando hay marines en el teatro de operaciones con capacidad de desembarco real, porque lo que una unidad expedicionaria de marines le da a los comandantes americanos en la región no es solo más poder de fuego. Es opcionalidad estratégica. Es la capacidad de hacer cosas que antes no podían hacer con los activos que tenían disponibles. Desembarcar en una isla iraní y destruir una batería de lanzamiento de drones. Escortar un buque comercial con helicópteros de ataque volando a 30 metros del agua entre las islas. Lanzar F-35 desde dentro del propio estrecho para crear un paraguas aéreo inmediato. Ejecutar operaciones de búsqueda y rescate en barcos atacados antes de que llegue cualquier otra ayuda. Coordinar con unidades de inteligencia en tierra para identificar posiciones de lanzamiento antes de que ejecuten un ataque. Cada una de esas capacidades es una palanca que Washington puede usar directamente en el campo, o amenazar con usar en la mesa de negociación que inevitablemente tiene que llegar. Porque siempre llega una negociación. La pregunta no es si habrá una,
es desde qué posición de fuerza llegan las partes a esa mesa. Y la llegada del USS Trípoli al Medio Oriente está redefiniendo esa posición en tiempo real. El régimen iraní entró a este conflicto calculando que podía absorber los golpes aéreos mientras mantenía su palanca en el estrecho. Ese cálculo fue correcto durante semanas, pero ese cálculo fue construido sobre una suposición fundamental, que EEUU no querría o no podría enviar fuerzas terrestres y anfibias a la zona sin enfrentar un costo político doméstico inaceptable. El presidente Trump, después de todo, había dicho a principios de marzo que las botas en tierra estaban muy lejos de ser una opción. Esa suposición acaba de ser desafiada de forma directa y pública. Y cuando una suposición estratégica fundamental se derrumba, el jugador que construyó su estrategia sobre ella se queda sin hoja de ruta. El régimen de Teherán tiene ahora que responder a una pregunta para la que no tiene una respuesta cómoda. Si EEUU está dispuesto a enviar marines a la región, incluso asumiendo el costo político de hacerlo, ¿qué otras decisiones que el régimen consideraba políticamente inviables para Washington podrían estar sobre la mesa? Y ahora regresamos al número con el que empezamos. 77 barcos en la primera mitad de marzo de 2025. Solo 77, donde deberían ser más de 1000. Ese número, que al principio de este video era solo una estadística sobre tráfico marítimo, ahora tiene un significado completamente diferente. Porque ese número es la medida exacta del margen de maniobra que le queda al régimen iraní. Mientras ese número siga siendo 77, mientras el bloqueo siga en pie, Irán todavía tiene su último as en la mano. Todavía tiene algo con qué negociar. Todavía puede decirle al mundo: el costo de atacarnos sigue siendo demasiado alto, pero cuando el USS Trípoli llegue al Golfo, cuando la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines tenga posiciones reales y opciones reales sobre las islas desde donde se lanzan esas lanchas, ese número va a cambiar. Y cuando ese número cambie, cuando los barcos vuelvan a cruzar en los volúmenes que deberían cruzar, la palanca que Irán creía que nadie podía quitarle habrá desaparecido. No porque el régimen haya sido derrotado militarmente en tierra, sino porque el instrumento con el que estaba sosteniendo toda su postura de negociación dejó de funcionar. Ese es el significado real del USS Trípoli navegando a máxima velocidad hacia el Medio Oriente. Y te dejo con la pregunta que nadie en Teherán quiere responder en voz alta esta semana: si el estrecho de Hormuz vuelve a operar al 100% de su capacidad porque EEU tomó el control militar de las islas iraníes en el Golfo, ¿qué le queda al régimen de la República Islámica para seguir negociando desde una posición que no sea de rendición total? ¿Y con qué velocidad llegaremos a ese escenario?